Vamos a hablar de un tema muy especial en esta preciosa mañana, un tema el cual es necesario en la vida cristiana y más que todo es necesario en el joven el cual empieza a vivir sus caminos en el Señor y el cual empieza a tener muchas dudas, empieza a preguntar en realidad qué es necesario para poder tener una buena convivencia, una buena comunicación con nuestro Señor. Si es necesario perdonar o si muchas veces es necesario que olvidemos lo que hemos hecho y no perdonar. ¿Será pues que Dios escucha nuestras oraciones o será que es necesario solamente hacer oído sordo a lo que hemos hecho o lo que hemos causado? Así que ese es el tema el cual traemos en esta preciosa mañana, las 4 clases de perdón. Queremos hablar de 4 clases de perdón, lo cual pues queremos basarlo en el libro de San Mateo. Marcos. Busque usted ahí, amado hermano. Marcos. Marcos. El libro de Marcos en su capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25 y 26. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El versículo leído y el texto leído base de este mensaje en realidad no necesita dársele mucha vuelta para poder analizar y para poder entenderlo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando oremos, para que nuestra oración sea recibida, ante todo pues tenemos que perdonar. Si tenemos algo contra nuestro hermano, tenemos que perdonar. El perdón es la base de toda sanidad de la mente, conciencia y corazón. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no hemos perdonado, nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro corazón anda con ese remordimiento, anda con esa espina la cual no deja que podamos adorar a nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón. Anda con esa pequeña espina la cual no deja que podamos comunicarnos completamente con nuestro Señor. El perdón es la clave de la liberación espiritual, es la clave para que nuestro espíritu se libere completamente para poder alabar a nuestro Señor Jesús. Pues podemos orar, podemos ser grandes oradores, podemos ser muy elocuentes, pero en realidad si no hemos perdonado a nuestro hermano, de nada sirve que tengamos tanto palabrerío. Tenemos que perdonar, tenemos que pues ser perdonadores con nuestro prójimo para que Dios escuche nuestras oraciones. Cristo dijo en Mateo 5, 23, 24, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues tenemos que reconciliarlos con él, tenemos que pues dejar nuestra ofrenda en ese lugar y tenemos que pues perdonarlos con él. Imagínese en tan pequeña pues privilegio el cual es de ofrendar, ni aún en un más mínimo privilegio en el cual todos participan. Dios pide que para que podamos ofrendar podamos estar en una completa comunión con nuestros hermanos, con nuestro prójimo y con nuestros amigos. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermana Mabel, ¿qué nos puede explicar acerca de este versículo? Bueno, cuando uno perdona a una persona y lo hace de corazón, esa persona se hace muy agradecida y no guarda rencor ni amargura por la causa que hizo enojar al compañero. Sabe que ya no los volverá a hacer porque siempre cometemos errores y todos sabemos que nadie es perfecto, solo el Dios que está en los cielos, que nos perdona de todo pecado, al que le adoramos y engrandecemos. Amén. Sí, dice que tenemos que perdonar unos a otros, tenemos que, pues si el prójimo no tiene
pues la capacidad o no tiene la necesidad, o cómo podríamos mencionar en realidad la palabra correcta, pero si él no tiene la voluntad de levantarse y perdonarte a ti, pues nosotros tenemos que hacerlo. Somos hijos del Señor y tenemos que actuar primeramente como tales hijos y tenemos que buscar a perdonar. Efesios 4, 31, 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermana Telma, ¿nos podría explicar algo acerca de este versículo? Pues hay que perdonar a nuestro prójimo porque no es bueno tener ese rencor, ese resentimiento con nuestro prójimo. Pues hay que imitar a Jesús porque su misión al venir al mundo fue perdonar. Así que hay que arrancar todos esos resentimientos que hacen que no estemos bien con Dios y a la vez nos estamos dañando a nosotros mismos. Hay varios tipos de perdón, los cuales queremos mencionar en esta mañana, y creo que nuestras hermanas y nuestro hermano también Mario ha de tener un concepto diferente, y es acerca de qué es el perdón. Empezamos con nuestra hermana Jenny. ¿Nos puede dar un concepto acerca de qué es el perdón? El perdón significa saber perdonar, saber amar como Cristo nos amó y perdonando como Dios dijo. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si Él perdonó, porque nosotros siendo hijos de Él no vamos a perdonar y amar nuestro prójimo. Tenemos que estar agradecidos con Dios para habernos perdonado. Sí, tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor. La hermana dio un texto bíblico ahí, el cual es muy importante y en el cual Dios nos exhorta a poder perdonar a nuestro prójimo. Hermano Mario, ¿usted nos puede dar otro concepto acerca de qué es perdonar? Perdonar es una muestra de amor, es cuando nosotros renunciamos y olvidamos completamente una ofensa recibida de algún ser querido, de algún ser cercano. Pues cuando perdonamos, olvidamos esa ofensa que Él nos hizo, y así como Cristo nos perdonó a nosotros, nos perdonó viniendo aquí a la cruz de Calvario a morir por todos nosotros. Nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. ¿Por qué nosotros muchas veces nos hacemos los importantes que no queremos perdonar? Y pues imaginémonos Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cómo nos perdonó a nosotros siendo viles y siendo grandes pecadores. Sí, es cierto, nuestro Señor dice que Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y dentro de todo lo perdido nos encontrábamos nosotros. En realidad nos encontrábamos perdidos en el delito y en el pecado. Y nuestro Señor nos vino a rescatar de lo más profundo, del hoyo cenagoso, como dice la Biblia. Nos vino a rescatar de lo más vil de este mundo. ¿Para qué? Porque Dios dice que lo de lo más vil Él levanta para poder exaltar su nombre. Nosotros éramos lo más vil, éramos lo más desechable en esta vida, pero Dios tuvo un privilegio y tuvo en realidad algo lo cual le tocó su corazón para poder cambiarnos cada una de nuestras vidas. La falta de perdón nos lleva al fracaso, y pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz y sin tranquilidad en su mente. Hermana Mabel, ¿nos puede dar otro concepto acerca de qué es perdonar? Bueno, Cristo dijo en San Mateo 5:23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El perdón es retirar o olvidar cualquier tipo de ofensa, ya que Dios nos recibe ninguna oración mientras no hemos perdonado a nuestro prójimo. Amén. Seguidamente nuestra hermana Telma nos puede dar otro concepto acerca de qué es perdonar. El perdón es ya no tener resentimientos con nuestro prójimo, pues si alguna vez nos ofende o nos insulta o algo así, no hay que tener ese mal espíritu, la mal raíz que tenemos que saber perdonar al prójimo. Tenemos que saber perdonar a nuestro prójimo
Hay un canto muy lindo y un canto muy especial, el cual dice de cómo podemos nosotros orar, cómo podemos alabar a nuestro Señor, cómo tendremos esa capacidad de poder levantar nuestras manos. Aún existen muchas personas y aún en nosotros muchas veces hemos discutido con nuestro prójimo o qué sé yo, hemos tenido algún confrontamiento el cual nos ha dañado sentimentalmente, el cual nos ha pues hecho perder la bendición, y levantamos nuestras manos y oramos al Señor, pero claramente Dios no escucha esas oraciones. Tenemos que levantarnos y reconciliarnos con nuestro prójimo para que Él pueda escucharla. La primera clase de perdón es perdonarse a uno mismo. Hermana Mayfield, ¿quién nos puede hablar de perdonarse a uno mismo? Bueno, hay situaciones que producen una desilusión de nosotros mismos que nos hace decir estas palabras: yo no sirvo para nada. Amén. Yo no sirvo para nada. Es una de las cosas las cuales uno de los perdones, perdonarse a uno mismo. Hay situaciones en las cuales, como decía nuestra hermana, en las cuales produce una desolución y nos hace decir palabras que no servimos para nada. En realidad nosotros mismos sabemos y nos estamos haciendo de menos cuando decimos que no podemos hacer lo otro, no servimos para nada. Hay actitudes las cuales o hechos los cuales hemos cometido por nosotros mismos que nos humillan, nos denigran, nos avergüenzan y nos llenan de tanta tristeza y nos hace pensar que no valemos nada. Tal caso lo vemos en Judas 23, Judas 27, 3, 5, pues en realidad cuando él entregó a nuestro Señor, que dijo que no era necesario, cuando luego que después le dieron las monedas, él entregó todo, y pues ¿qué fue lo que ocurrió al final? Pues él mismo se fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque no se perdonó a sí mismo. Es necesario y es un tipo de perdón el cual podemos practicar, de perdonarnos a nosotros mismos por algún tipo de cosas del cual hemos cometido. Estas clases de falta requieren de un auto perdón. Cuando hablamos de auto perdón, Mario, en realidad ¿de qué estamos hablando? Principalmente estamos hablando de aceptar que cometimos una falta y pues perdonarnos a nosotros mismos, tener ese amor hacia nosotros, ese autovalor a nuestra vida, que cuando nosotros cometemos transgresión y sabemos que lo hemos hecho conscientemente, nosotros primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque ¿cómo vamos a perdonar a nuestro hermano sin habernos antes perdonado a nosotros? Gloria a Jesús. Sí, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, un auto perdón. Perdonarse a nosotros mismos es aceptar con humildad la condición real del ser humano. Tenemos que reconocer que no somos perfectos y tenemos que comenzar a mejorar. Manatelma, ¿qué nos puede hablar de perdonar a otros? Pues cuando no perdonamos a otros, nos lastimamos a nosotros mismos. Cuando no perdonamos, mientras el ofensor no se percata de tus sentimientos, estás sufriendo por la ofensa que te hizo. Sí, muchas veces a lo mejor cuando alguien nos ha hecho alguna ofensa o nos ha hecho algo, y en realidad los ofendidos somos nosotros. La persona olvida todo lo que ha sucedido y en nuestros corazones surge que nuestros sentimientos están pues lastimando, y estamos en un sentido en el cual nos sentimos tan mal, en el cual sabemos de que Él nos ha hecho algo, pero en realidad la otra persona no se da cuenta de lo que ha hecho, no se da cuenta de nuestros sentimientos. Amado hermano que nos escuchas, es necesario poder perdonar para poder tener una buena comunión con nuestro Señor Jesús. Este tema en realidad es un tema muy largo y pues estaremos dándole la continuidad el siguiente sábado, así que desde ya le hacemos la invitación para el siguiente sábado que esté con cada uno de nosotros. Oramos a nuestro Señor por habernos permitido. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos dices y por los pocos minutos, Señor, que estuvimos en la radio para poder predicar la palabra del Señor. Señor, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido de una buena manera poder hablar de lo que en realidad nosotros sabemos, de lo poco que tú has puesto en nuestros corazones, Padre. Gracias, Jesús, por habernos permitido, y llévanos con bien hacia cada uno de nuestros hogares, que el siguiente sábado podamos estar aquí para poder alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Bendiga a cada uno de los hermanos que nos estuvieron escuchando, Padre, que puedan poner en práctica esta palabra para que podamos estar en completa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido todo, hermano, y que el Señor les bendiga. El texto leído base de este mensaje
en realidad no necesita dársele mucha vuelta para poder analizar y para poder entenderlo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando oremos, para que nuestra oración sea recibida, ante todo pues tenemos que perdonar. Si tenemos algo contra nuestro hermano, tenemos que perdonar. El perdón es la base de toda sanidad de la mente, conciencia y corazón. O si muchas veces es necesario que olvidemos lo que hemos hecho y no perdonar, ¿será pues que Dios escucha nuestras oraciones o será que es necesario solamente hacer oído sordo a lo que hemos hecho o lo que hemos causado? Así que ese es el tema el cual traemos en esta preciosa mañana, las 4 clases de perdón. Queremos hablar de 4 clases de perdón, lo cual pues queremos basarlo en el libro de San Mateo. Marcos. Busque usted ahí, amado hermano. Marcos. El libro de Marcos en su capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25 y 26. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El versículo leído, vamos a hablar de un tema muy especial en esta preciosa mañana, un tema el cual es necesario en la vida cristiana y más que todo es necesario en el joven el cual empieza a vivir sus caminos en el Señor y el cual empieza a tener muchas dudas, empieza a preguntar en realidad qué es necesario para poder tener una buena convivencia, una buena comunicación con nuestro Señor, si es necesario perdonar